eso? No, qué lío. La empecé a grabar a las 8:22. Una Ahora sí, pregunta. Vamos hasta las gracias. 10:22, profe. ¿A qué? Pues si Vamos quieren hasta las vamos 10 hasta y las 20. 12, por mí no hay lío. Profe, O una hacemos pregunta. unas clases los domingos. No, mentiras, es molestando. El lunes Ojo, festivo, profe. ojo, entonces eso, mire las tres clases de dolo. ¿Quién me quiere explicar qué es el dolo indirecto? Doctor, Profe, una pregunta. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, doctor Harold, cuénteme. Doctor, es que aquí en un artículo que se llama Dudas Legislativas dice que el dolo eventual y el dolo indirecto en derecho se considera lo mismo. No, de pronto, no, porque mire que el dolo indirecto es totalmente diferente. Ojo, acá, y la diferencia estriba, doctor Harold, en que en el dolo eventual puede o no puede ocurrir el hecho, mientras que en el dolo indirecto ocurre una segunda conducta accesoria o accidental a la primera. ¿Sí ven? Acá resulta o hay una conducta punible que se adiciona a la primera en el dolo indirecto. Por eso les colocaba yo el ejemplo de la persona que asesina a otra y en su huida le quita o le hurta el vehículo a una persona que va pasando por ahí utilizando la misma arma. Mire qué significa esa segunda conducta. Acá en el dolo eventual dice que el resultado puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, Profe, le tengo listo. una pregunta. Qué pena. ¿El dolo directo es el mismo dolo en primer grado? Sí, dolo de primer grado, claro. Sino Perfecto. que yo no explico porque nos vamos a confundir mucho más. Si nos confundimos en la tentativa en el menor o mayor grado de proximidad al resultado, acá el grado, entonces dejémoslo más o menos así. En la medida que nosotros vayamos leyendo y viendo más materias de penal, ya vamos ubicando ese primer grado, segundo grado, toda esa situación. Bueno, bien. Doctor, una Segunda, pregunta. señor. ¿Podría haber un dolo eventual en el caso de las personas que cometen homicidio en accidente de tránsito estando en estado de embriaguez? No. Ojo, acá se estaría cometiendo lo que vamos a ver ahorita, la culpa, la culpa. Vamos a ver que ese es el segundo forma de cometer una conducta punible culposas. Entonces la culpa dice, póngale cuidado, doctora, lo que más o menos quiere decir la culpa. La culpa está tipificada y dice que una conducta es culposa. Ojo, doctores, cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Eso nos dice la culpa. Profe, qué ¿Quién pena. lee el artículo 23 del Código Penal, por favor? Y ojo, vamos a desglosar este concepto de culpa, porque nos dice que es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber de objetivo de cuidado. Es decir, cuando nosotros no tenemos ese suficiente cuidado en la realización de determinadas actividades, estoy cometiendo un delito culposo. Por eso dice, homicidio culposo en accidente de tránsito. Lesiones personales culposas en accidente de tránsito. ¿Sí ve? Entonces, vamos parte por parte a desglosar el artículo 23 del Código Penal, que es lo que nos indica que es culposa cuando el resultado típico, ojo, típico es porque está plasmado en nuestro código, es producto de la infracción, no tenemos cuidado, al deber objetivo de cuidado, y el agente debió, ojo,
haberlo previsto porque era previsible. Si yo, por ejemplo, me voy embriagado, como dice, me está indicando el doctor, pues es una situación que estoy no teniendo el cuidado suficiente para irme a manejar y me pongo y me embriago, ¿cierto? Y el agente debió preverlo porque es previsible, es decir, no seguir tomando o llamar al conductor elegido por ser previsible. O habiéndolo previsto o se dio cuenta, no, yo soy Schumacher y puedo manejar embriagado y puedo no sé qué, ¿cierto? Habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Cuando se le ocurrió una situación de accidente, no pudo evitarlo porque realmente no era Schumacher y no lleva los 5 sentidos ahí. Mire, esa es la infracción al deber objetivo que tenemos nosotros en cualquier actividad. Leamos el artículo 22, les dije, 23. 23, doctor. Buenos días. Título tercero de la conducta punible. Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del De cuidado cuidado. y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. ¿Sí ven? Esa es la culpa. En todas las actividades que nosotros realicemos, doctores, debemos tener esa precaución, ese deber objetivo de cuidado en la realización de cualquier actividad. Porque si no lo hacemos, estamos vulnerando ese deber objetivo de cuidado y por ese cuidado que no tenemos podemos cometer cualquier conducta punible. Por eso es Un que, ejemplo, señor, un ejemplo de dolo eventual puede ser lo que sucedió con el niño Dylan, que los agentes del ESMA dispararon para esparcir la manifestación y accidentalmente lo mataron a él. a ver, porque, ojo, en un principio, acá dice que puede o no, primero que todo, la situación de la gente era para Esparcir. desplegar la turba que estaba dándose. Eso Es sería más como preterintencional, ¿no? ¿Cómo? preterintencional o culpa. Exacto. Habría que mirar cómo sucedieron por eso les digo, todos los casos son totalmente diferentes y hay que entrar a mirar, porque acá se vienen, dentro de una conducta punible, se vienen a conjugar los dispositivos amplificadores del tipo. Hay que mirar, doctores, todo lo que nosotros hablamos de autoría, coautoría, participación, determinador, toda esa situación. En todos hay que mirar de igual manera las formas de ejecución de la conducta punible por acción o por omisión o por dolo, qué clase de dolo, si es culpa y tenemos que, todavía nos falta mirar la culpa, nos falta mirar la culpa con representación y la culpa sin representación. Y tenemos que mirar también los presupuestos que sustentan la culpa y ojo, debemos tener muy claro eso, porque podemos cometer una conducta punible negligente, la negligencia, podemos cometer una conducta punible por impericia o por imprudencia, que eso nos falta por explicar. Entonces hay que mirar eso y hacer una diferenciación entre lo que es el dolo y lo que es la culpa y lo que es la preterintención y todo eso. Por eso vamos muy despacio. En este caso tendríamos que mirar muy bien la intención que tenía el agente. Segundo, ojo, se dice que la persona que dispare un arma de fuego, así sea al aire, pues hay que mirar cuál era su intención. En este caso, la intención de la gente era dispersar la manifestación que estaban haciendo, pero preciso impacta al infante y le da muerte. Hay que mirar muchas situaciones. Por ahora, de pronto nos queda como una culpa imprudente. Vamos a mirar qué es eso, ¿vale? Hay que, miremos todo lo que hace referencia a la culpa y vamos a mirar si es un dolo eventual o una culpa imprudente o negligente. Entonces,
vamos mirando paso por paso. Estamos explicando, y ahorita miramos, doctor, quien me hizo la pregunta para entre todos saber esa gran diferencia entre estos presupuestos que estamos nosotros explicando. Bien. Entonces la culpa decíamos que era esa infracción al deber objetivo de cuidado en la realización que tenemos nosotros de cualquier actividad. Pero disculpe, doctor, nos quedamos, no definimos el dolo indirecto. El dolo Claro. indirecto yo lo definí claro la clase pasada. Ah, ok. Sí, Profe, recuerden sí lo que definiste, pero, pues, profe, sí lo definiste, pero realmente, o sea, la diferencia entre dolo indirecto y dolo eventual es muy, o sea, no la tengo tan clara. doctora, el dolo indirecto les acabo de decir. En el dolo indirecto Es que me sacó el internet por unos Ojo, minutos. doctores, el dolo indirecto, si quieren vuelvan a leer el concepto. El dolo indirecto es cuando sucede o se adiciona una segunda conducta punible, también dolosa, pero que se tipifica también como tal. A ver, vamos a hablar. Pedrito Pérez tiene la intención de quitarle la vida a su esposa Domitila. Hace toda la preparación, ideación, preparación y ejecución de la conducta punible. Al ejecutar y quitarle la vida se tipifica el dolo directo, ¿cierto? Se tipifica el dolo directo, porque como decía, no sé si era el doctor Ricardo, es esa intención de causar un delito y conocemos y tenemos la voluntad, dolo directo. Pero resulta que Pedrito Pérez, para huir del lugar de los hechos, del lugar donde cometió el crimen, ve que va pasando una persona con un vehículo, con la misma arma, la amenaza, la baja del vehículo, toma el vehículo, lo hurta y se va. Mire que hay una segunda conducta punible que se adiciona a la primera, aunque él no quería, porque no sabía que en ese momento iba a pasar el vehículo, lo hace también dolosamente porque él sabe que el hecho de hurtar ese vehículo también comete un segundo delito. Se está tipificando. En el dolo eventual me dice, puede ocurrir el hecho sí o no. ¿Sí ve? Sí o no. En el caso de la pareja que el señor le dispara y que hay un dolo de riesgo porque dispara en medio de toda esa cantidad de gente que estaba bailando, la intención de él era causarle un daño a su esposa. No ocurrió eso, porque da la vuelta y le causa el daño al esposo. Al esposo no, al señor con quien estaba bailando. Puede ocurrir sí o no el ejemplo. Profe, una Puede preguntita. ocurrir. Señora. Es que en el dolo indirecto me dice que es una conducta accidental, ¿no? Sí. Yo creo que ese le queda mucho mejor al dolo eventual, esa No, conducta señora. accidental. No. Ojo. Porque es que el dolo indirecto, doctores, es una conducta punible también que se tipifica. En el dolo eventual puede o no ocurrir el hecho. Acá se tipifica la segunda conducta. Mire que acá se da ese hurto de ese vehículo y se tipifica esa segunda conducta. El hecho que diga que es accidental no quiere decir que puede ocurrir o no. Acá se da la segunda conducta punible, que surge de la primera. ¿Por qué digo que surge? Porque él en su afán de escapar de la policía ve la oportunidad, sabe que el hecho de quitarle el carro y amenazarlo con un arma de fuego es una conducta punible y se tipifica el resultado, se da el resultado. El hecho de decir que es accidental no quiere decir que se dé o no se dé. Acá se consuma la segunda conducta punible, ¿vale? Acá se da. En el dolo eventual se da o no se da, una de las dos, ¿cierto? Por eso dice, léame nuevamente el artículo 22, inciso segundo, donde dice que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Mire que acá es probable que yo le dispare y impacte a la señora que está bailando. Y su producción se deja librada al azar. Se da o no se da porque se deja librada al azar. Mientras que en el dolo indirecto la conducta se comete.
La conducta se da. ¿Sí ven? Profe, por ejemplo, hubo una noticia de un señor que mató a la esposa con el bebé atropellándolos. La intención de él, el dolo directo de él, era contra la esposa. La idea de él era matar a la esposa. Pero cuando se la encontró en la calle y la iba a atropellar, se dio cuenta que iba con el bebé e igual no le importó y los atropelló. Eso ahí aplica el dolo indirecto contra el bebé, ¿no? Porque no había Sí, planeado el matar, dolo, pero el dolo indirecto se da contra el bebé, ¿cierto? Porque él, era la pasar intención. más Y en ese surge una segunda conducta que es que lo atropella. Sin embargo, ojo, doctores, acá tenemos que tener mucho cuidado, porque de pronto, como él tenía conocimiento también del bebé, no es una segunda actuación que surja. Él sabía que la esposa iba con el bebé, de pronto puede ser autor de los dos homicidios. Lo que Ojo. decía la noticia es que él no Y hay un dolo de pronto había directo. planeado que la Ojo, esposa fuera con el bebé. ojo, no porque él se dio cuenta. Él se dio cuenta, doctores, que iba la señora, sin embargo, quiso quitarle la vida a la mujer, pero sabía que iba el bebé, lo vio. Entonces Profe, hay que creo, mirar si es un dolo directo, porque él también dijo, no me importa, ¿cierto? O hay que mirar si de pronto también es un autor de la comisión de esa conducta punible. Hay que analizar muy bien esa situación. Porque si yo digo que es una segunda conducta accidental que surge de la primera, acá no surgió de la primera. Acá se dio la conducta directamente contra las dos personas. Todo y eso realmente se presentó solo una conducta, ¿cierto, profe? puede ser autor o puede ser una autoría con dolo directo, puede ser. Ojo, porque todo esto está mezclado, todo esto, todo lo que hemos visto nosotros, doctores, de nuestro penal general, miren que tienen una relación íntima, una concatenación, todos estos temas. Por eso es tan importante y es la base fundamental del derecho penal, el general. Porque acá hablamos de autor, coautor, partícipe, hablamos de tentativa, hablamos de acción, omisión, hay que mirar cómo se cometió. Acá en este caso es una conducta por acción del señor y hay que mirar si fue autor mediante dolo directo, toda esa situación debemos, y ese es el estudio que nosotros tenemos que hacer cuando se comete una conducta punible. Pero todo está muy bien, doctora Diana. Hay que mirar, doctores, y ir muy despacio, como yo les he indicado. Nosotros, y eso me ocurrió a mí en mi primer clase de Derecho Penal, porque me fascinaba desde que tenía como unos 4 años, 5 años, me fascinaba todo eso de los delitos. Pero entonces está uno ansioso y en el mismo momento quiere uno conocer todos los temas. Vamos despacio, doctores, y vamos a mirar esas gran diferencias que hay. Todo está muy bien, las preguntas que han hecho, perfecto. Y vamos a mirar porque siempre les indico, doctores, entre una situación y otra hay un hilo así de delgadito que debemos nosotros estudiar muy bien para poder determinar el delito, el tipo de delito, cómo se cometió, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esas Doctor circunstancias González. de tiempo, permítame un momentico, esas circunstancias de tiempo, modo y lugar indican, explican la forma, la manera como realmente se cometió la conducta punible. Ahora no se llama procesos, sino se llaman carpetas, ¿cierto? El expediente hoy en día ya no se llama expediente, sino carpetas. Dentro de la carpeta va la denuncia que se ha instaurado por X persona y ahí debe estar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, la explicación correcta como ocurrió el hecho. Esa es circunstancias de tiempo, modo y lugar. Un ejemplo, resulta que el día 22 de noviembre del año 2019, siendo las 7:30 de la noche, en la calle 185, número 426 del barrio El Codito,
en el bar El Chanchulito, Pedrito Pérez desenfunda un arma de fuego e impacta a Carlos Ortiz 3 proyectiles, cegándole la vida. Eso es más o menos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Acá me reúne a mí la hora que ocurrieron los hechos, el lugar donde ocurrieron los hechos, la manera y la forma como ocurrieron los hechos. Ahora, si yo le agrego que Pedrito Pérez en compañía de Gumercindo Rivera y de Piernas Lindas cometen esta conducta punible, mire que acá se le adiciona y hay que mirar si hubo coparticipación y qué clase de coparticipación. Hay que buscar si desde hace tiempo atrás Pedrito Pérez venía ideando toda esa situación para mirar la intención que tenía y si cometió un dolo directo. Ahora, en el disparo o en los disparos, de pronto impactó a otra persona. Hay que mirar todo eso, doctores, y por eso estamos nosotros mirando estas situaciones. Entonces, ¿dónde íbamos? La diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual. Doctores, esa segunda conducta en el dolo directo, por eso dice, es dolosa, mientras que en el dolo eventual, pues en un evento tenía la intención de cegarle la vida a una persona únicamente, dolo directo, pero con su accionar puede causarle daño a una tercera persona. ¿Se puede dar o no se puede dar? ¿Cierto? Esa es la gran diferencia. Por eso en el dolo directo dice, no es que no me acuerdo bien Profe, si quieren le leo la definición que nos dio ayer. Dígame la definición que dice que es una concurrencia o una ocurrencia. Dale. Exacto. El directo o el indirecto. El indirecto. Es una concurrencia o ocurrencia accidental dolosa de una segunda conducta punible que se adiciona a la primera ejecutada directamente por el autor. Listo. Esa fue la definición. Y ojo, cuando se dice que es una conducta dolosa y punible, ¿sí ve? Se está concretando, porque yo les hablaba en un principio que no todos los comportamientos de una persona, por ejemplo, en este evento, si la persona sale corriendo, pues no hay nada, no hay otra conducta, porque el hecho de correr es una conducta que el Código Penal no castiga, ¿cierto? Pero mire que acá utiliza, amenaza a la persona, le hurta el carro y se va. Una segunda conducta dolosa y punible. Cuando le hablo de la punibilidad es porque merece una pena, y así lo indica nuestra norma penal, que por esas conductas merecen una pena. Por eso se llama, yo les explicaba el artículo 11, que les decía que para que una conducta típica, mire que acá el hurto del carro está tipificado como un hurto, para que una conducta típica sea punible, tiene que vulnerar o lesionar sin justa causa un bien jurídicamente tutelado. En este caso, cuando evade esta situación, y cuando hurta el vehículo, está cometiendo esa segunda conducta que surge de la primera, y es accidental, es un accidente porque precisamente pasaba ahí el doctor Wilson con su carro y la otra persona se lo hurta para poder huir. Esa es una conducta segunda y es dolosa y también es punible. Es decir, merece también una pena. O si no, nosotros nos remitimos al artículo 239 del Código Penal y ahí encontramos que esa conducta es un hurto a un vehículo y merece una pena. Y yo siempre les dije y les indiqué, no todos los comportamientos, no todas las conductas que nosotros desplegamos, doctores, son punibles, es decir, merecen una pena. Yo puedo, por ejemplo, salir con mi novia de la mano, darle un beso en la calle. Mire que son conductas desplegadas por las personas, pero no son punibles, ¿cierto?
Mientras que hay unas conductas que el mismo código en el libro segundo nos indica que quien vulnere ese derecho que está protegido ahí, quien le cause un daño, está cometiendo una conducta punible. Porque mientras estén ahí tipificados en el libro segundo, el homicidio, todos nosotros estamos protegidos ahí en ese título primero y no nos pueden quitar la vida. Y está protegido o tutelado ese bien jurídicamente que tenemos nosotros y que está también tipificado en el artículo número 11 de la Constitución Política. Hasta ahí todos estos bienes o derechos fundamentales están protegidos. Ya se comete la conducta punible o el delito cuando se vulnera o se le causa un daño a ese bien jurídicamente protegido. Cuando alguien le quita la vida a otra persona, ya esa protección no está porque ya se causó un daño a ese bien jurídicamente protegido por culpa de otra persona. Y por eso indico, ojo, cuando vean su penal especial, todos los delitos, todo lo que esté ahí en ese libro, se denomina tipicidad. Lo que ustedes no encuentren ahí en ese libro es una situación atípica, es decir, que no está plasmado ahí ni tipificado. Y yo les decía cuando iniciamos esta clase, el derecho penal es cambiante. Lo que anteriormente no era delito, hoy en día es delito. O lo que anteriormente era delito, hoy no es delito. Viceversa. Por eso hay que mirar mucho y estudiar y saber. Ahora, no utilizar códigos, ¿cómo se dice eso? Códigos ya muy de 2 o de 3 años atrás, o de 4 años o de 5 años. Porque mire que yo tengo un código que es del 2014. Y ayer estaba buscando, porque yo estoy dictando delitos en particular y teoría del delito en otras universidades. Y de los delitos en particular iba a hacer la estructuración del feminicidio. Artículo 104A del Código Penal. Y resulta que en mi código no estaba. Porque mi código es del 2014 y el feminicidio se incorporó a nuestra norma penal en junio del 2015 y no estaba ahí. De igual manera, lo que está tipificado en el artículo 116A del Código Penal, tampoco lo encontré en mi código. Y ahí nos hablan de las lesiones personales causadas por ácidos o químicos. Y esa también se dio en el 2015. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, doctores, es un consejo, porque yo no puedo ir al juzgado, a alguna audiencia, siempre les digo sin importar la materia, ir con unas leyes obsoletas, o como se dice, ya que no tienen aplicación. ¿Derogadas? Derogadas, gracias doctor Javier, derogadas. Yo creo que les conté el caso que me ocurrió a mí por una sentencia que salió el día martes y yo tenía una audiencia el día jueves y me voy preparado, como dice la gente, como un yogur, le digo al juez esto, voy por acá y su señoría, mire, esto es así. Yo soy de las personas que no me quedo sentada en una audiencia. Yo le pido el permiso al juez que me regale un micrófono y yo estoy durante toda la audiencia y les pido excusas a todo el mundo porque me voy a levantar y cojo el micrófono y voy hablando y voy mirando a todo el mundo y yo allá todo lo que tenía para decirle al juez y todo el mundo poniéndome cuidado. Y el juez con 4 o 5 palabras me desvirtuó todo. Me dijo, doctor, qué pena lo que usted está pidiendo, eso ya está derogado. ¿Cómo me viene usted a pedir una situación de esas con algo que está derogado? Le dije, doctor, pero si mire, la norma aquí dice, y cogí el código y le dije, mire esto. Dijo, sí, doctor, pero es que el martes salió una sentencia de la corte donde me deroga todo eso que usted me está pidiendo. ¿Y cómo queda uno, doctores? Y todo el mundo ahí mirándolo. Dice, no, ese abogado, pues, ¿cómo así que no estudia, no lee, no mira, no se actualiza? Entonces, ¿qué tocó hacer? Su señoría, con el debido respeto, por favor, presento 1000 excusas porque realmente no tenía conocimiento de esta sentencia. Surge hace 2 días atrás, no tuve la precaución de mirar o de leer y cometí este error. Solicito, por favor, que me suspenda
la audiencia, me fije un nuevo día, hora y fecha para continuar con este proceso. Se lo pido comedidamente. ¿Qué hizo el juez? Muy amable, me suspendió la audiencia. Pero miren que eso hay que... ¿Y qué diferencia hay, doctores, ya que venimos acá? Y bueno, Dios mío, es que el tiempo... ¿Qué diferencia hay entre suspensión y aplazamiento de una audiencia? Todo eso lo van a ver ustedes en su procedimiento penal. ¿Qué diferencia hay entre suspender y aplazar una audiencia? Tengo entendido que la que se suspende simplemente se cancela y ya no se va a efectuar, y la que se aplaza pues se va a llevar a cabo más adelante, en una fecha posterior. Bueno, doctor Camilo, todo es válido para mí, pero miren que en el ejemplo que le estoy colocando que me ocurrió a mí, yo le pedí la suspensión de la audiencia y me fijó un nuevo día y hora y fecha. ¿Para llevar Ojo. a cabo la misma audiencia? Claro, claro. Ojo, la diferencia para rendir más, pero todo eso tiene que tener cuidado. Algo se suspende cuando ha iniciado. Algo se suspende cuando ha iniciado. En este caso, la audiencia inició y se suspendió para poderla continuar en otro momento. Y se aplaza algo cuando algo no ha iniciado. Por eso, cuando ustedes, doctores, no hayan preparado bien una audiencia y sea el día de mañana y no tengan el tiempo suficiente para poder preparar la audiencia, para poder llevar a cabo con objetividad y con ese positivismo de su audiencia, le envían con antelación. Por ejemplo, si yo tengo una audiencia mañana y no le he preparado, no he tenido el tiempo suficiente, le envío un memorial al juez o hoy se lo presento diciéndole, su señoría, con el debido respeto, para que me aplace la audiencia que tenemos el día de mañana a las 9, toda vez que no he tenido el tiempo suficiente para preparar y poder hacer una defensa técnica acorde con los principios y derechos fundamentales de mi cliente. Y teniendo en cuenta el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, literal I, y el Código y la Constitución Política de Colombia, artículo 29, solicito como día respetuosamente el aplazamiento, porque no ha empezado, es al otro día. Se aplaza cuando no ha iniciado, se suspende cuando ya se ha iniciado, ya se ha instalado la audiencia. Pero hay que argumentarlo jurídicamente, ¿no? Diciendo, y la ley nos da esa posibilidad de aplazar o de suspender la audiencia en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, literal I, y en el artículo 29 de la Constitución Política. Pero es cuando ustedes estén viendo el procedimiento. No estamos, bueno, pero es bueno que tengan esa situación. Otra situación que siempre se presenta, doctores, nunca cometan este error. Voy a presentar una demanda penal. Ojo, siempre las demandas son civiles. No digan, voy a presentar una demanda penal porque están cometiendo ahí un error. Siempre las demandas serán civiles, laborales, tan. Acá es una denuncia. ¿Denuncias? Una denuncia. Y no digan, voy a presentar una denuncia penal porque están, ¿cómo se llama eso? Reincidiendo. Si yo hablo de una denuncia, ya sé que es penal. Si hablo de una demanda, Redundar. y no diga una denuncia penal porque estoy redundando en esa misma situación. Voy a presentar una denuncia, ya saben, denuncia penal. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue la conducta punible? Pero digo, voy a presentar una demanda, entonces, civil. Un ejecutivo, por ejemplo, por títulos valores. Demandas. ¿Vale? Mire, todo eso, mucho cuidado con ello. Ahí apunten el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y el 29 para cuando vean su procedimiento y les indiquen cuándo se suspende y cuándo se aplaza una audiencia. Pero nos salimos de nuestro tema, que es el derecho penal general, doctores. Bueno, nos queda todavía hora y media. ¿O es que tengo el reloj mío atrasado? Son las 8:30 en el mío.
8:57. Profesor, faltan 3 para las 9. Las 9, doctor. Se me dañó mi reloj. Bueno, pero yo estaba con esa idea de que se me dañara para poder ir hasta las 10:30. Yo sí iba a decir eso. Listo, mis doctores. Miremos Doctor, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, que esto siempre el interés mío es porque aprendamos y miremos lo pocos conocimientos que les imparto. Entonces, yo esa es tengo una sí o mi sí lo idea. puedo formular. Claro, dale, doctor Javier. Sé que es para una clase posterior más adelante, pero simplemente como para tener un panorama más amplio. El memorial como tal, solicitando el aplazamiento, ¿se radica en secretaría o en el centro de servicios? Hay esas dos formas, doctor Javier, y muchas gracias. Pero para que surta mayor efecto, porque a veces en la oficina de registros judiciales, que hay 3, hay 4 en Bogotá, a veces se les olvida y radican este memorial después de, y entonces el juez nos va a castigar y debemos nosotros presentarle una certificación o una excusa que sea viable y que el juez la considere como tal, o si no nos va a sancionar y nos irá a compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura. Lo más aconsejable, doctores, es que ustedes mismos vayan, presenten ante la Secretaría del despacho o la persona que los atienda y les diga a su señorita, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué pena, vengo a pedirle un gran favor. Resulta que mañana tengo una audiencia dentro del proceso número tal, le dan el radicado, que son 21 dígitos, donde la persona que está siendo procesada es el señor Pedrito Pérez, pero vengo a radicar este memorial porque no he tenido el suficiente tiempo para prepararla, o hasta hace 2 días o un día me presentaron la carpeta, el abogado que estaba llevando el proceso lo sustituyeron, me otorgaron ese poder a mí y por lo tanto vengo a pedirle ese gran favor de radicar acá este memorial para aplazar la diligencia del día de mañana. Entonces lleva otra copia para que le den el radicado. Ojo, doctores, porque con eso van a probar que ustedes presentaron ante el despacho, porque si se le llega a perder el radicado, ese memorial, y usted no tiene cómo probar, doctores, también, escúcheme lo que voy a decir, perdimos el año. Debemos ser muy precavidos, si ustedes saben ya, en todo hay que pedir copia del radicado, de todo, y tenerlo ahí para poder, uno no sabe, se pierda esa situación y cómo le prueba al juez que yo había presentado eso. La señorita que me recibió, yo no me acuerdo que usted haya venido, la verdad no sé, y recuerden que en los despachos hay personas que no son tan amables, allá lo tratan a uno, inclusive, ¿usted qué quiere? Entonces, no, señorita, mire qué pena, uno no debe contestar así, uno debe ser amable, dirigirse así, verá que lo atienden mejor. Entonces, esas son situaciones por fuera de nuestra materia que debemos tener en cuenta, siempre con la amabilidad. Ojo, tampoco dejarnos pisotear, ¿no? Y también, pero sí con la amabilidad del caso. A mí me sucede, ¿usted qué quiere? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le ha ido? Qué pena con usted, necesito este gran favor. Y le explico el favor. Muy amable, muy formal, buen día, doctora, que esté muy bien. Adiós, chao. Queda uno mejor. No les olvide llevar el dulce. Bueno, ahí sí, ojo, doctor Camilo, porque si lo pasa por debajo de la mesa, es una dádiva. Se le pasa No, por mentiras. encima, profe. No, mentiras, no, sí se puede. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mira, qué pena, le gustan los chocolates, le quise traer este. Excúseme, por favor. Ya, listo. A piernas lindas. A pierna linda. Sí. Listo, doctores. Doctor, qué pena, una consulta. Señor. ¿Qué ocurre, digamos, hay una persona que está acusada por, no sé, por tráfico, digamos, de estupefacientes? Tiene la audiencia, o sea, ya le hicieron la imputación de cargos, todo este cuento, ahora lo citan a una audiencia preliminar, ¿sí? ¿Qué audiencia, doctor Camilo? Perdón, doctor. ¿Qué audiencia? La preliminar. Ojo, doctor Camilo, mire. Acá las audiencias preliminares, o lo que llaman vulgarmente por la calle, tampoco, ya ustedes son chicos que deben manejar alguna terminología jurídica.
En la calle nosotros hablamos de combo y de triple combo. Eso no quiero escucharlo en ninguno de ustedes. Acá son audiencias concentradas o audiencias preliminares. Nada de combo. Pero les voy a explicar por qué decimos combo. Bueno, nos salimos un poquito, pero esto es importante. ¿Por qué se le llama combo a unas audiencias? Porque las preliminares son legalización de captura, formulación de imputación y imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Esas son las preliminares que nosotros conocemos y que conoce el juez con función de control de garantías. Se llama combo porque el fiscal le solicita al juez que se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura y la audiencia de formulación de imputación en un mismo día y hora. Por eso le dicen combo, porque son las dos. Se llama triple combo porque se llevará a cabo, el fiscal le solicitará al juez de control de garantías que se lleve legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario domicilio. Son tres, por eso se les dicen, mal dicho, triple combo. Dejemos eso para la cafetería. Me da un combo de una gaseosa y un buñuelo. Acá son audiencias concentradas o preliminares. Por eso, doctor Camilo, le estoy preguntando. Su merced me indicó que se había llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación. Esa es una preliminar. A ver, yo le cuento, doctor, yo le cuento el caso porque de pronto no me sé el nombre de la audiencia porque aún no conozco mucho el procedimiento. Por eso. Pero entonces le comento el caso. Resulta que capturaron a una persona porque llevaba una alta cantidad de una sustancia psicoactiva. ¿Sí? Lo detienen, luego le hacen como la audiencia donde le hacen la imputación de cargos, no le dictan ninguna medida de aseguramiento porque no ven que sea riesgo para la sociedad. Sí, le dan su libertad, pero él continúa dentro del proceso, ¿no? Claro, claro. Luego a eso, meses después, lo citan a una audiencia. ¿Sí? No sé cómo se llamará la audiencia, pero bueno, lo citan a esa audiencia. Sí. Entonces resulta que como los que lo capturaron fueron dos agentes de la policía, ellos se supone y en teoría son los testigos de la fiscalía para llevar a cabo el proceso, para llevar, ¿sí? Entonces resulta que ellos no asisten a la audiencia la aplazan. Ellos vuelven nuevamente a incurrir en que en la siguiente citación no van. O sea, digamos, ¿qué ocurre ahí con el proceso? O sea, ellos cuántas veces pueden no asistir o la fiscalía cuántas veces puede aplazar la audiencia. Eso depende de la fiscalía. Y ojo, y si es un delito grave, se debe continuar con el proceso. Ahora, yo como defensa solicitaría que como no hay una evidencia, no hay un elemento material probatorio testimonial, que es quien va a indilgarle a mi cliente los cargos, le puedo solicitar al juez que la fiscalía no tiene la suficiente evidencia o los elementos materiales probatorios o evidencia física legalmente obtenidos, entonces que por lo tanto se archive el caso. Que si no, mire, siempre les he dicho, en todos los casos y en todas las materias de derecho penal lo que importa y hace viable y solucionable el caso son las pruebas o los elementos materiales probatorios. Pero si esta persona no se presentan durante 3, 4, 5 veces, ¿qué hago? Solicitarle al juez. La fiscalía no tiene suficiente material probatorio de evidencia física que dé certeza, de firmeza, del convencimiento de verdad a su señoría que mi cliente es culpable o presunto responsable de la comisión de la conducta punible. Solicito con medida respetuosamente que se archive el proceso. Eso puede suceder. ¿Vale? Profe, en el momento en que se archiva, no genera ningún tipo de antecedente, ningún tipo de anotación. No. Ojo, de pronto una anotación, pero una anotación para que tengan en cuenta, una anotación no se constituye como un antecedente de esa persona. Se constituye antecedente cuando esa persona haya sido condenada mediante una sentencia ejecutoriada por la comisión de una conducta punible antes de haber cometido este delito. Ahí sí tiene antecedentes. Cuando haya sido condenado o privado de la libertad mediante una sentencia ejecutoriada, le quedan los antecedentes. Ahí tiene antecedentes. Y ojo, muchas doctores, gracias, doctor.
ya que entramos acá, después de 5 años de haber cometido esa conducta punible, se borran los antecedentes y quedan solas anotaciones en el SPOA, pero esas anotaciones no se pueden tener como antecedentes, porque los antecedentes sí cumplen funciones negativas contra esa persona. Por ejemplo, si tiene antecedentes, el juez dentro de su dosimetría penal que hicimos, lo va a ubicar en los cuartos medios o en el último cuarto. ¿Se acuerdan de la dosimetría que hablamos? Profe, buen día. Buen día, Nata. Profe, bueno, nos habló que en este caso se borran durante... No le oigo, doctora, gríteme que yo no tengo problema. Esta conducta punible, esta sentencia, se encuentra en la hoja de vida del sujeto activo durante 5 años. Pero cuando es un reo ausente, que digamos que él cometió una conducta punible, se escapó a esos lugares. Sí. Mire, esto es que cada cosa tiene su objetivo, doctoras. Porque si una persona comete una conducta punible y no se presenta los requerimientos o notificaciones que le hace la autoridad competente, se puede aplicar el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal que se llama contumacia. Si no se presenta, cuando no exista la contumacia, si no se presenta, entonces se le indicará al juez que se lleve a cabo lo que está tipificado en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal que se llama ausencia del imputado. Pero eso se va a ver en su ley 906 del 2004. Se puede aplicar estas dos instituciones, ya sea la contumacia del 291 o la ausencia del procesado, del imputado del artículo 127 del mismo Código de Procedimiento Penal. Cada uno tiene sus requisitos y en los cuales la Fiscalía podrá solicitarle al juez de control de garantías para que se aplique uno de los dos, porque difieren en algunas cosas estos dos, el del 291 y el del 127. Y se podrá, si realmente el juez otorga la contumacia o la persona ausente, se podrá continuar con el proceso. El juez le asignará un abogado del listado de los abogados de la Defensoría del Pueblo para que continúe con el proceso y con la ausencia de esta persona que ha sido ausente, ¿vale? Eso se puede dar, pero igual. Eso sí, señor. Y digamos en la ley 906 del 2004. ¿Cómo? Y digamos que en esa sentencia le dieron 10 años, ¿sí? Pero la persona esperó que pasaron esos 10 años y ¿en cuánto tiempo se le prescribió la sanción penal? Sí, penal, prescribió la sanción penal. ¿En cuánto tiempo se borra? Cumplida la pena. Si le impuso 10 años y a los 10 años, por ejemplo, hoy cumplió los 10 años, a las 2:05 de la noche lo capturaron, ya está prescrita esa sanción penal. Pero igual le queda todavía el récord en sus antecedentes, prescribió, ¿no? Doctores, prescribió. El artículo 82 del Código Penal me habla de la prescripción de la acción penal y el artículo 88 del Código Penal me habla de la prescripción de la sanción penal. Y uno de los primeros numerales de ahí es que prescribe la acción penal por la muerte del procesado. Prescribe la sanción penal por la muerte del acusado, del sentenciado. Y hay otros más, la amnistía propia, amnistía impropia, la oblación, el indulto, todo eso son prescripciones de la acción penal. ¿Y qué es la acción penal? La persecución que hace el ente acusador o la fiscalía cuando tiene conocimiento de que una persona ha cometido una conducta punible. Esa es la acción penal. Y prescribe por muchísimas cosas. Por la oblación. La oblación es cuando se impone una pena multa como única pena y el sentenciado a pagar esa pena multa paga todo, ahí prescribe la persecución de la fiscalía porque pagó, cumplió con eso que le impuso el juez. Esa es la oblación. Es que por eso yo indico que el tiempo es demasiado corto porque eso tenemos que verlo, la prescripción de la acción y de la sanción penal. Bien, doctores, nos hemos salido y hemos aprendido más de
procesal penal que de derecho penal general. No, mentiras. De penal general hemos aprendido mucho. Bien. Ahora sí estábamos hablando de la culpa. Vamos a hacerla como más dinámica. Y decíamos que la culpa está tipificada en ese artículo 23 del Código Penal. Si ve esa relación que llevamos nosotros. Entonces, y decíamos que una conducta es culposa, ya sabemos todo, cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la culpa. No tenemos el cuidado suficiente en las diferentes actividades que nosotros realicemos y por eso podemos cometer una conducta punible. Bien. Existen dos clases de culpa. Una culpa con representación y una culpa sin representación. Voy a darles como un concepto de una y de la otra para que ustedes me colaboren y me ayuden y me interpreten lógicamente qué es lo que quiere decir cada una de estas situaciones. Qué pena, profe, ¿me repiten las dos clases de culpa? Claro, doctora Gis. Culpa con representación y culpa sin representación. Miren que acá ya estamos mirando qué es representarse uno algo y qué es no representarse algo. Por eso les indico, todas las palabras jurídicamente tenemos que interpretarlas y darles una lógica. Acá yo hablo de una culpa con representación. Me represento algo. Mientras que la culpa sin representación, pues no me estoy representando nada. Así de sencillo. Y así es el derecho. Colocarle como esa interpretación a cada una de las palabras. Pero una interpretación lógica y en este caso jurídica. Bien. Vamos a hablar de la culpa con representación. Y decimos, el agente o el sujeto activo de la conducta punible, ¿no? Causa un resultado típico y antijurídico. Causa un resultado típico y antijurídico. Entre paréntesis, acción u omisión. El cual previamente se representó. El cual previamente se representó convencido de poder evitarlo. Mire que estamos hablando de la culpa. Convencido de poder evitarlo. Y dijimos que la culpa era un resultado típico producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, que la gente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Y entonces acá nos indica que la culpa con representación, esa persona se representa un resultado típico y antijurídico, ya sea por acción o por omisión, el cual previamente se representó convencido de poder evitarlo. Y vamos a colocar unos ejemplos. A ver, decimos que Pedrito Pérez, ansioso por poder llegar a su pueblo natal, canción de Nietzsche, mi pueblo natal. Entonces, hay que también saber de música, ¿no? Pedrito Pérez, muy ansioso porque llegan las festividades decembrinas y por querer llegar a su pueblo natal, invita a su novia, ¿cierto? No sabe que los frenos del automóvil le están fallando. Mire que se representó ya ahí.
Están fallando los frenos del automóvil en el cual se van a desplazar hasta su pueblo natal con su novia. Es un hecho que es previsible y que él sabe. Sin embargo, no lo hizo revisar los frenos. Se van. Él se representa, están sin frenos, puede en el momento dado no poder frenar ese vehículo y causar un accidente. Él cree que lo puede evitar. Se representa eso, pero dice, de acuerdo al concepto que les di, él cree poderlo evitar. Y resulta que en un momento dado va a frenar y no lo puede hacer. El carro no le responde y causa un accidente en el cual muere su novia que había invitado a su pueblo natal. Entonces acá está la culpa con representación. Y por eso dice, la persona causa un resultado típico, claro, eso está tipificado en nuestra norma. Antijurídico, claro, está causando un daño o un detrimento a un bien jurídicamente tutelado. Y acá lo hace, doctores, pregunto, ¿lo hace por acción o por omisión? Por acción. Para mí es por omisión. Para mí es Por omisión. Por omisión. Por acción. A ver, miremos bien, doctores. Ya sabemos qué es la acción y qué es la omisión. Y por eso acá yo digo, ¿por acción o por omisión? Pues fácil, doctores. Omitió, no mandó a arreglar su vehículo, los frenos de su vehículo. Entonces mire que todo está relacionado, ¿cierto? Y acá vendría a ser un homicidio culposo en accidente de tránsito y esa culpa es por representación. Otro ejemplo. Hablemos de el mismo Pedrito Pérez. A ese señor sí le han indilgado toda la vida muchos delitos. Pedrito Pérez es gerente del banco, cualquier banco, agrario, de un municipio, por ejemplo. Esa es gerente. Por pereza, Pedrito Pérez omite activar la alarma o el temporizador de la bóveda donde se deposita, ustedes saben que en una bóveda se depositan una cantidad de dinero, joyas, toda esa situación, donde su recaudo es diariamente. Entonces, por pereza, omite colocar la alarma o el temporizador, ¿cierto? Argumentando que como tiene 4 o 5 vigilantes el banco, no puedan ingresar a hurtar lo que hay ahí dentro del banco. Y argumentando también que en ese banco o en esa entidad nunca ha pasado nada. Siendo sorprendido un día con la noticia que al interior del banco llegaron la suma de 600 millones de pesos en efectivo y la suma de 500 millones de pesos en joyas y en elementos bastante costosos, relojes, toda esa situación. Esa noche, según los videos que estaban en el banco. Entonces, mire que Pedrito Pérez, gerente del banco, se representa y dice, no, eso acá no me pasa nada. Eso nunca ha pasado. Además, tengo 4 personas que me colaboran en la vigilancia, ¿cierto? Y como nunca ha pasado nada, pues no, y por pereza no va a caminar 20 pasos para poder colocar el alarma y eso. Él se representa toda esa situación. Sin embargo, no lo hace porque cree que se puede evitar o que no le va a suceder nada. Y resulta que sí le sucede. Esa es la culpa con representación. Habrá un hurto con culpa por representación. Doctor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que queríamos recordarle lo de las exposiciones que usted nos había hablado, pues los compañeros me escriben por interno que tienen listas. Yo no me he acordado de eso. Le había escrito por interno, pero veo que no. Ay, doctora, es que qué pena, es que casi no veo. Ah, sí, ahí está. Bueno,
Entonces dejamos la culpa con representación, vamos a iniciar las exposiciones muy cortas y no sé, de verdad ando preocupado porque nos faltan algunos temas, no sé, estoy preocupado por eso. Iniciamos las exposiciones y vamos a ver si de pronto, como nos indicó y el consejo que nos dio el doctor de venir el lunes. No, mentiras. No hay problema, no hay problema. No, Profe, pero de pronto sí podríamos contemplar, si de pronto usted no tiene problema con eso, mirar entre todos los compañeros si podemos algún día conectarnos todos y como adelantar los temas. O sea, si usted no tiene inconveniente y si ninguno de los compañeros tiene algún inconveniente con eso. Bueno, de hecho, pues sería un gran favor parte suya que nos ayudara con eso, porque al igual los compañeros que no pueden ver la grabación. Lo mismo iba a decir, Sí. los que no puedan que vean la grabación. Bueno, perfecto. Listo, eso hacemos, listo. Pero entonces iniciemos porque nos quedan 1 hora. Ah, no, mi reloj está atrasado. Ah, son las 9:23 y se ríen, ¿no? Listo, doctores, qué pena, por favor, excúsenme, no me he acordado. La doctora Zulma sí cumplió con su tarea, su trabajo, me envió un mensaje, pero yo me emociono tanto dictando el penal que se me olvida todo, me salgo de mi contexto. Entonces, por favor, iniciemos. Doctora Zulma, su merced me colabora con la anotación del grupo, los nombres y todo, y Sí, señor. el tema. Bueno, gracias. Sí, señor. Entonces, iniciemos, por favor, con el primer grupo, si son tan amables. Sí, señor. El primero. El compañero Javier Guevara. Listo, doctor Javier. Doctor Edgar ¿Calmó, González. doctor Javier? Doctor Edgar González, Zulma Cortés. Doctor Edgar González, muy buenos días. Zulma Cortés. Buenos días. Administradora del grupo y demás asistentes. Buenos días. Para este caso, como tal, y la tarea o el trabajo designado por el docente ha sido el artículo número 32 en su inciso número 1, el cual está en el Código Penal en el título 3 de la conducta punible. Y dice así. Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, inciso número 1, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Buscaré hacerlo de forma sucinta, clara y directa y muy corta por el tiempo como tal. Caso fortuito y fuerza mayor. En el marco del Código Penal actual colombiano, hay situaciones que no se tornan antijurídicas. Por el contrario, son permitidas en el ordenamiento jurídico y hay ausencia de responsabilidad. Lo desgloso de la siguiente forma para hacerlo mucho más gráfico. Caso fortuito. En el ámbito del derecho, el suceso que el individuo genera de manera involuntaria y por lo tanto no cumple con las determinadas obligaciones. En el caso fortuito, la realización es accidental, o sea, no es dolosa ni culposa. De la parte objetiva en la que se da el valor del resultado, pero la acción hacia el sujeto produce el hecho objetivamente típico sin infringir el deber objetivo del cuidado. Ejemplo, una intervención quirúrgica que el cirujano aplica al debido cuidado y se produce la muerte del paciente por una deficiencia cardíaca del mismo, sin ella ser detectada antes de la operación como tal. Fuerza mayor. Es la misma fuerza irresistible, la cual anula el control y la voluntad de los movimientos y ante la misma el sujeto no puede oponerse. La acción no depende de la voluntad del sujeto, sino de la fuerza como tal que se ejerce. Esta fuerza debe ser irresistible, ya que debe anular por completo la posibilidad de disponer de la voluntad y de la capacidad de la resistencia del sujeto. La fuerza mayor puede darse de forma natural. Ejemplo, un terremoto que hace atropellar por un vehículo a un peatón. Estos datos fueron revisados y confirmados en el catálogo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y de Eduardo Raúl Zaffaroni, juez penal de Buenos Aires, Argentina, en su Tratado de Derecho de 1980 y videos armónicos penales.
Gracias a todos, como tal, por la atención prestada. Doctor, el micrófono. Doctor Javier, ¿usted es de Bucaramanga? No, no, señor. Yo soy de otra región, yo soy llanero, doctor. Ah, perfecto. Pensé que era paisano. No, Bien, no, señor. muy bien. La siguiente grupo o persona y el día miércoles hacemos una explicación de todo esto. Terminamos con la culpa y iniciamos a hacer una explicación, aunque está muy bien su explicación, pero vamos a continuar para poder alcanzar, doctores. La siguiente compañera es Claudia Arias. Doctora Claudia, Buenos ¿cómo días, está? doctor. Buenos días, compañero. Doctor, ¿me permite, por favor, compartir pantalla? Es muy breve la exposición. Listo. Bueno, a mí me correspondió el título 3, capítulo único de la conducta punible. Artículo 32, ausencia de la disponibilidad en su inciso 2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se pueda disponer del mismo. Consiste en la renuncia libre de un derecho o interés jurídicamente protegido a instancia de su titular, siempre que el mismo sea objeto de disposición según la Constitución o la ley. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el derecho susceptible de disposición, que es la facultad reconocida válidamente por la Constitución política o la ley a una persona sobre determinados bienes jurídicos. Segundo, la capacidad de disposición. Hace referencia esta a las facultades intelectivas con las que se debe contar el titular de un determinado bien jurídico para comprender de manera solvente tanto el alcance como las consecuencias de disposición. Tercero, consentimiento antecedente o concomitante al acto de disposición por parte del titular. Para que el consentimiento se ajuste a derecho, es indispensable que su titular lo haya expresado de manera consistente. Cuarto, disposición libre y manifiesta. Significa que la toma de decisión por su titular debe realizarse de manera libre, consciente, vale decir apartada de cualquier vicio o consentimiento, como es el dolo, la culpa, la coacción, el engaño o el error. Les tengo un ejemplo. El ejemplo es María Jaramillo, enferma terminal del virus de inmunodeficiencia humana VIH, autoriza por escrito a un médico de un laboratorio farmacéutico de confianza para que le aplique una vacuna que se encuentra en proceso de experimentación contra dicha enfermedad, donde la seguridad y el resultado aún no han sido comprobados. En humanos, solo en ratones. Dado que la paciente está desahuciada y que ningún fármaco logra estabilizarla. El médico accede, falleciendo la paciente al cuarto día. Con esto doy por terminada mi exposición. Listo. Muy bien. Muy bien. Muchas Siguiente, gracias. por favor. Ahí dejo compartida para si alguien tiene también algunas audiovisuales. ¿Quién sigue, doctora Zulmita? Buen día, profe, sigo yo. La compañerita Zulma me va a ayudar a compartir pantalla porque algo pasa con mi... Hola, doctora Nata, perfecto, vale. Buenos días. Buenos días. Segundo, ya les comparto la pantalla porque el No sé qué pasa con mi compu. Bueno. Ya está el archivo, ¿verdad? Ya. No. Ya lo empezó a compartir. Ya. ¿Ya ven en mi pantalla la presentación, compañeros? No.
Ya. Pero creo que es la mía. Listo, ya. No, él se está viendo. Se está viendo otra pantalla, no sé, la mía no es. La mía, está Bueno, bien, dale. la mía. Bueno, en este caso, bueno, continúo con el artículo 32, ausencia de responsabilidad penal. No habrá lugar a responsabilidad penal. ¿Cuándo? Bueno, se obre en un estricto cumplimiento de un deber legal. Bueno, es importante retomar un concepto que el profesor nos dio cuando nos habla de los 3 factores indispensables para que se desarrolle una conducta punible, que es que sea típico, antijurídico y culpable. ¿Listo? ¿Qué pasa en este numeral número 3? En este caso, se excluye la antijuricidad. Al excluirse la antijuricidad, ya no completa los 3 requisitos para que sea una conducta punible. Por ende, ya se toma como un ausente de responsabilidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque la ley, en este caso, me está autorizando legalmente, discúlpenme la expresión, me está dando permiso para cometer esta conducta punible, ese delito. Pero ¿cómo se va a desarrollar esto? Pues debe tener unas características específicas que me permitan a mí desarrollar esta conducta punible, que siendo delito es permitida por la ley. ¿Listo? Entonces, este permiso es otorgado por la ley autoriza que se cometa esta conducta punible sobre una persona indeterminada. En este caso, el cumplimiento del deber, en este caso, la persona o el sujeto activo que comete esta conducta punible tiene un calificativo o está dentro de sus funciones. Lo importante es que acá debe primar el bien social, ¿sí? El interés social sobre el interés particular. Debe tener una finalidad concreta. En este caso, actuar con el fin de acuerdo a la ley. Es un deber de la ley. Ya más adelante les explico bien qué es un deber de ley. La ejecución de la conducta, a pesar de ser ilícita, debe ser necesaria, debe ser justa, en este caso, en fin de proteger a una comunidad social. Ya les explico un ejemplo de eso. El sujeto activo de la conducta punible debe ser un funcionario, como ahorita les explicaba, competente en ejercicio de sus funciones o que tenga un calificativo. Por ejemplo, puede ser que ustedes contratan un guarda de seguridad para un centro comercial, o puede ser el mismo guarda civil que, pues en este caso, cumple la función de verificar que los presos de una cárcel no se fuguen, por ejemplo. El posible delito se haya cumplido en ejercicio de sus funciones. Hablan de un principio de necesidad, y es que esa necesidad de la conducta a veces se puede dar utilizando la fuerza, pero esa fuerza utilizada no puede ser extralimitada. ¿Sí? Debe ser proporcional a la situación y en este caso el uso de violencia debe ser mínimo. Por otro lado, cuando ese sujeto pasivo sobre el que recae esa conducta punible presenta una actitud peligrosa que justifique el uso de la fuerza por el sujeto activo que desarrolla la conducta punible. Ya más adelante les voy a explicar. ¿Cómo actúa la ley en esta causa? ¿Bajo qué circunstancias se otorga el permiso? O estas reglas se obran en un estricto cumplimiento de un deber legal. Este deber legal es una ausencia de responsabilidad, porque obviamente, como les expliqué, se está excluyendo la antijuricidad. El deber legal incluye las leyes establecidas, ya sea en la Constitución política o las normas de una menor entidad. Por ejemplo, los reglamentos generales, los emanados por autoridades competentes, decretos, resoluciones o ordenanzas. Por ejemplo, lo que establece un alcalde con el toque de queda, ¿sí? Así esté de alguna manera vulnerando
un bien típicamente tutelado, pues como es una ordenanza del alcalde, pues en este caso bajo una necesidad, está bien comprobado, por ejemplo en este momento lo que tenemos de la pandemia, pues no sería, es un eximente de responsabilidad. Actúa conforme al derecho de la ley. Las personas están en el deber de, por ejemplo, de rendir testimonio. Usted presenció una situación, una conducta punible, ¿sí? Y usted debe rendir testimonio. ¿Desea limitar el uso de la violencia? Es un deber legal de ley, es estricto. O sea, para que usted desarrolle esta conducta punible, usted no la puede hacer al azar, sino debe respetar lo que se encuentra establecido en la ley y debe ser estricta. Y en este caso es de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, el policía que por omisión permitió que se desarrollara una conducta punible. La ley establece que se debe realizar ese procedimiento para poder llevar a cabo esa investigación. Debe haber un fundamento legal. La ley indica que ese proceso se debe realizar bajo ciertas características específicas que están establecidas dentro de la ley. Bueno, ejemplos. Pues el guarda de seguridad que sin extralimitar sus funciones busca la forma para que las presas de esa cárcel no se vuelen, por decirlo así. El policía que en uso de sus facultades y al encontrar a una persona en fragancia, pues irrumpe en la habitación de un particular, ¿sí? Pues por la necesidad de hacerle la aprehensión a esa persona o a ese sujeto activo que cometió la conducta punible. Y en este caso, por ejemplo, que fue un caso muy sonado, que fue el de la hija de este funcionario de la DIAN, ¿sí? Que a ella, pues por su vida ostentosa, se le incautaron unos bienes. Aquí, pues de alguna forma nosotros estamos afectando el patrimonio de esta persona. Pero, ¿qué pasa? Para que se pueda seguir con la investigación, pues es necesario incautar los bienes mientras se desarrolla todo el proceso y todas las actividades correspondientes para que se desarrolle esa investigación. Por ejemplo, también cuando nosotros evidenciamos que en este momento una persona está en infragancia, está cometiendo un delito y pues somos particulares, tomamos esa persona para que no continúe cometiendo ese delito, la retenemos por un buen tiempo, pero no la estamos secuestrando, sencillamente estamos evitando que se siga continuando pues esa situación o esa conducta punible mientras que llega la autoridad competente y por ende no la estamos secuestrando. Eso es todo, profe y compañeros. Listo, muy bien. Listo, bien. Siguiente. Compañero Daniel González. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Les voy a hablar del literal 5 del artículo 32 que habla del legítimo ejercicio del derecho. Perdón, compañerito, yo tengo el artículo 4, Zulma. Perdón, sí, tiene razón. Perfecto, tranquila, siga compañera, tranquila. Alejandra, No hay problema. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Tengo el artículo 32, numeral 4, donde nos dice que se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Un ejemplo para este es cuando un policía judicial realiza un allanamiento en un bien inmueble por orden de un fiscal. También nos dice que no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzosa y tortura. Un ejemplo para este es cuando un militar se encuentra en un área rural y justifica que cometió una ejecución extrajudicial, o sea, un asesinato, por orden de, o sea, cometió la ejecución extrajudicial contra un individuo por orden de un superior. Muchas gracias, doctor y compañeros. Listo. Qué pena, compañeros. Ahora sí, sigue el compañero Daniel González.
compañero Daniel. ¿Sí está? No lo veo. Estaba hace un momento, me imagino que tuvo problemas de conexión porque no lo veo. No. Miremos a ver el siguiente y después le damos la oportunidad al doctor Daniel. Perfecto, entonces estaría el compañero Camilo. Buenos días. Buenos días. días. A mí me tocó el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal, el artículo de las causales de la ausencia de responsabilidad. Se obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Podemos hablar del numeral 6 del artículo 32 del Código Penal cuando hablamos de la protección de un bien jurídicamente tutelado ante la agresión o la vulneración de un derecho. Podemos llamar a esto más concretamente como una legítima defensa en proporcionalidad a una misma agresión, la cual también podemos hablar del principio de igualdad de armas, que supone formalmente a que Dile las a Zulma partes que voy tengan después, que me sacó. Pero espera, porque no hay que... la evidencia. Disculpa, Micrófonos, compañeros. es que estoy en medio pues, de la exposición. Pues también el principio de armas propone formalmente que las partes tengan una misma equivalencia a lo que constituye un principio de juicio justo. La legítima defensa también podemos tomarla como propia o autodefensa, que es la justa realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor por la causal de la defensa de un derecho propio. Listo, profesor, sería pues mi participación. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, doctor Daniel González. Y qué pena, profe, es que me sacó el sistema, pero entonces ya. Bueno, dale. Hablamos de literal 5 del artículo 32 que habla de legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Decimos que el legítimo ejercicio de un derecho es el fundamento, esta es el interés preponderante, lo que implica el enfrentamiento de dos derechos con prevalencia del mayor valor sobre el otro. Hay unos requisitos que son 5, que sea un derecho subjetivo, titularidad del derecho subjetivo, que el derecho subjetivo sea adquirido de forma lícita, que el comportamiento sea necesario, que el derecho no contraiga con la dignidad humana. En el ejercicio de un cargo público, quien ejerce un cargo público de conformidad con los cánones legales actuales conforme al derecho, por lo que, en principio, no habría nada que justificar. Decimos que en legítimo ejercicio de una actividad lícita se refiere a todo tipo de profesión reconocida por el ordenamiento jurídico. El ejercicio profesional solo es una causa de justificación cuando los actos practicados con apariencia delictiva se realizan en el estricto cumplimiento de derechos y deberes que la profesión faculta. Existen otros 5 requisitos que son que la profesión exista, que sea legítima, que sea lícita, que tenga una finalidad de ejercer la profesión y que no contraiga la dignidad humana. Vienen unos ejemplos que se los voy a leer a continuación. El padre que en ejercicio de su derecho de corrección causa leves heridas a su hijo, le impide salir a la calle o le grita palabras soeces. Los obreros en Huelva que construyen a su patrón y abandonan el mantenimiento de las máquinas y éstas se dañan.
Vamos con otros ejemplos que pueden ser para el poder público. La profesión que tiene que ser, puede ser la profesión periodística, la profesión médica, la profesión de deportista y la profesión de abogado. Y existen unos requisitos que son los siguientes: que existe el cargo público, que el ejercicio debe ser legítimo, que la persona debe actuar dentro del servicio y con ocasión de este, no atacar contra la dignidad humana, debe tener finalidad del ejercicio del servicio y el encomendado. Y a continuación les voy a dar un ejemplo. El agente oficial que dispara contra atracadores, el policía que repela un ataque guerrillero o el juez de control de garantías que libra una orden de captura. Eso es todo, profe. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Listo. Perfecto, muchas gracias. Sigue el compañero Ricardo. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor González, muy buenos días. Buenos A mí días, me doctor. correspondió el literal 7 del artículo 32, ausencia de responsabilidad. Me va a permitir leer el primer inciso de este artículo. Dice, y me voy a detener en 3 palabras fundamentales de este inciso. Entonces dice, se obre la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente. Primera palabra importante en este artículo. Inminente quiere decir inmediato, ¿sí? Inevitable, ¿sí? De otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. ¿Esto qué quiere decir? Esto, en otras palabras, es el estado de necesidad del que de alguna manera hablaba la doctora Nata en su anterior exposición, ¿sí? ¿Y en qué consiste este estado de necesidad? Consiste en sacrificar un bien jurídico de menor jerarquía, ¿sí? Para proteger un bien jurídico de mayor jerarquía. Como por ejemplo, entonces aquí me va a permitir de mostrar un ejemplo, y es que un piloto, ¿sí? Que tiene problemas al aterrizar, forza el aterrizaje, el bien jurídico de mayor jerarquía que está protegiendo el piloto es el de la vida, ¿sí? Y aterriza en un cultivo, agrede otro bien jurídico que es daño en bien ajeno, ¿sí? Para proteger este bien jurídico inicial, o el más importante, el de mayor jerarquía, ¿sí? Porque hablaba que de las palabras importantes en este presupuesto. Dice que es inminente, ¿sí? Que sea inminente e inevitable, que sea de manera inmediata o actual, ¿sí? Que la necesidad de poder vulnerar, como lo decía la doctora Nata Peña, no es tener un permiso, sino que la ley lo permite como ausencia de responsabilidad, ¿sí? Que sea inevitable, ¿sí? Yo debo, si evito que las personas, porque pienso evitar que las personas pierdan la vida si llevo una tripulación dentro de la avioneta, ¿sí? Pero hay una parte importante donde dice este artículo, que dice que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontarla. ¿Qué quiere decir con esto? Si algunos recuerdan el piloto de la avioneta del Chapecoense, el equipo de fútbol que murieron, ahí hubo, digamos, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el deber del piloto era haber tanqueado la aeronave. Ahí no existiría ningún tipo de ausencia de responsabilidad, ¿sí? Mientras que cuando hay fallas, ¿sí? Cuando existe una falla dentro de esa aeronave, ¿sí? Tengo el estado de necesidad de vulnerar otros derechos, otros bienes jurídicamente tutelados, para proteger a estos, a la tripulación como tal, ¿sí? Ahí sí habría una ausencia de responsabilidad marcada en el estado de necesidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí dice, uno de los doctrinantes dice, que es Fernando Velázquez, en otras palabras, dice lo siguiente, que ese estado de necesidad, ¿sí? Es la situación de conflicto entre dos bienes jurídicamente tutelados, ¿sí? ¿Y cuál es el conflicto? Es que el sacrificio de uno con la búsqueda o la preservación del otro, ¿sí? Entonces, eso básicamente dice el numeral 7 y es el presupuesto del estado de necesidad del que habla este Código Penal. Era eso, doctor. Listo, gracias. Gracias, compañeros. Sigue el compañero Dani Hernán.
Dani, no te escuchamos. Eso te escucha. No sé si soy el único, no escucho nada. No, no lo escuchamos. Él está diciendo que se va a conectar por el celular. Ahí escribo al chat del Zoom. Dani, ya parece desconectado, pero no te escuchamos ni te vemos. No sé si dejemos para el día miércoles, porque ya ustedes tienen clase, faltan 5 minutos, y dejamos las siguientes, ya quedan pocas, y dejamos para el día Doctor, miércoles. disculpe yo una pregunta. Señor. Doctor, el miércoles termina ya el módulo como tal, ¿sí? Tendríamos el parcial la siguiente semana. No sé si, digamos, y con el respeto a los demás compañeros, y me tomo el atrevimiento, y es si de pronto podríamos tomar clase el lunes de manera normal, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, entendiendo que el lunes es festivo. No sé si los demás compañeros si quisieran estar de acuerdo, o como lo dijeron antes, pudieran, y si usted no tiene, digamos, ningún tipo de compromiso para ese lunes festivo. Ustedes me dicen, no hay problema. El lunes festivo lo podemos hacer, o ustedes me dirán. Perfecto, porque usted nos dice... O mañana, profesor, mañana no se podría también, mejor en vez del lunes. Compañero Armando, lo que pasa es que muchas personas se programan sábado normalmente los trabajamos. sábados y los domingos, trabajan. Los lunes es hacer como si no estuviéramos, como Es como si estuviéramos tuviéramos festivo. clase normal. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿me permiten Doctor, buenos escribirle al días. profe Grisales que nos regale 10 minuticos? Sí, ¿Qué sí. dicen? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Sí? ¿Le pedimos el Sí, favor? claro, ¿Le sí, escribo? claro, sí, Listo. claro. Si el profesor nos puede ayudar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hola, doctor Dani. Me tocó el numeral octavo del artículo 32, que dice: se obre bajo insuperable coacción ajena. Esto habla de la responsabilidad debe consistir en un acto de violencia moral verdaderamente irresistible generada por un tercero que tenga por causa un hecho absolutamente ajeno a la voluntad de la gente, que lo obligue a ejecutar aquello que no quiere, sustentando en el miedo o en el temor y la voluntad de evitarse el daño amenazado. Esto en un ejemplo, resulta que yo soy un funcionario público, trabajo para una entidad del Estado, la cual tenemos visitaciones. En un evento en el cual me ubican y bajo amenazas de muerte hacia mis familiares, mis hijos, alguien cercano a mí, me amenazan para que yo les dé una licitación, los favorezca de alguna manera, o de lo contrario, pueda llegar a asesinar o a tomar represalias contra mi familia. A eso hace énfasis el numeral octavo del artículo. Listo. También puede llegar a ser por medio de amenazas donde se vea implicado la vida o porque cause temor para poder cometer aquel acto punible. Por medio de amenazas
hacia mi familia puedan puedan ellos cometer ese acto por medio mío, por las amenazas que me están cometiendo, están haciendo para poder ellos tener ese favor. No es más, doctor. Listo, bueno. Pero pues Listo, doctor Daniel. Listo. Bien, entonces, el lunes a las 8 de la mañana. Perfecto. Perfecto, doctor, sí. Le agradecemos por el tiempo. No, con todo gusto. Vayan doctores o no. Profe, pero a mí el lunes se me es imposible y con respecto a mi posición que me tocaría para el lunes, entonces no podría realizarla porque yo no puedo el lunes. Entonces, ¿cuándo? Disculpa, Armandito, profesor. Ya le escribimos al profe Grisales que nos regalaron unos minutos. Si tú la tienes lista, pues la puedes hacer de una vez. ¿Sí? Sí, No, claro. Profesor, ¿su merced estaría de acuerdo? Doctora Zulma y doctora Nata, no, la situación es que acá sí no puedo quitarle tiempo al otro profesor porque de pronto vamos a tener inconvenientes. Entonces, si quieren cuadren más bien, me dicen si el lunes o qué día la doctora Zulma me envió un mensaje, nos ponemos de acuerdo y realizamos la clase. Acá sí me da pena con su otro profesor porque, de verdad, entonces me miran más o menos si sábado, domingo, lunes a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé. Ustedes me indican y con mucho gusto, ¿vale? Grisales ya nos escribió al WhatsApp que no habría problema por unos minuticos más. No sé si lo considere. Si no, pues tranquilo, mi profe, lo que su merced diga. Pues, profe, igual sería solamente como para adelantar la del compañero que no puede el lunes, ya que él es el que indica que pronto pues le queda más complicado. Bueno, ¿quién es el doctor Armando? ¿Quién es el que no puede el lunes? Yo, profesor, muy buenos días. Buenos Dale, días doctor para Armando. todos. Bueno, listo, Yo robémosle voy a ahí hablar sobre el robemos inciso unos 2. 120 minutos al profesor. Yo le voy a hablar sobre el inciso 12 del artículo 32 del Código Penal, ausencia de responsabilidad. ¿Qué nos dice? El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Empezamos a hablar que el error invencible se da cuando la gente, por más cuidadosa que sea, no va a poder prever su accionar. Lo invisible se refiere a la imprevisibilidad de su comportamiento. Atenuante de la pena son las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que moderan la pena señalada por el delito. El artículo 33 del Código Penal tiene que ver con el causal 12 en la medida que habla de la inimputabilidad. Y este artículo nos dice que es inimputable que en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su licitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años no estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal. De verduras para hacer el muchacho con verduras, pues ya no de almuerzo, pero... Cuando hablamos del error invencible, nos referimos a que no es cualquier error un error en verdad. Un ejemplo claro para esto es que una persona que se encontraba en estado de coma y duró 5 años en este estado, esta persona estaba acostumbrada, antes que entrara en estado de coma, a portar su arma, tenía todo lo legal, su salvoconducto, y resulta que esta persona despierta, sale de su estado, coge su arma, se viste y sale a la calle. Posteriormente es capturada por el porte ilegal de arma. Él confirma que tiene todos sus documentos, permiso para portar arma, pero entonces existió un decreto el cual le prohíbe portar el arma. Aquí hay un error invencible porque la persona no tiene el conocimiento de saber las normas actualmente. Es decir, existieron factores que le impidieran a la persona salir del error. Muchas gracias, profesor. Listo. Bueno, ahora, entonces, ¿el lunes? Sí, profe. El lunes, pues creería que Confirmado. la mayoría, como lo decíamos, pues podríamos ver la grabación los compañeros que en caso especiales no se pudieran conectar.
y aprovechar. El que no pueda, pues que la vea la grabación. Sí, pero está bien. Perfecto. Las manitas virtuales para saber quiénes pueden y el profe mira hacia un sondeíto. Pues. Teniendo en cuenta que el parcial es el martes. Hasta ahora está la gran mayoría. Las grabaciones no las están subiendo, solo está la del lunes. Y ahí están todas. Sí, profe. Entonces, ¿cuándo? El lunes. El lunes, doctor. 8 de la mañana, bueno. 8 de la mañana, común y corriente, como si tuviésemos día hábil. Listo, perfecto, ok. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, profe. Cuídense mucho, por favor, Éxitos. nos hablamos. Muchas gracias, profe. Bueno, adiós, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buen Que día. estén bien, adiós. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, adiós. ¿Qué hago yo acá? Ay, Dios mío.